Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Camino del Corazón. Hoy de nuevo en formato de entrevista. Y ya sabéis que en este espacio pues compartimos pues momentos en el cual hablamos desde el alma, compartimos experiencias de vida, bueno, visualizamos y damos a ver a la realidad de lo que comparten muchas familias, ¿no? Y a veces es que permanecen ocultas determinadas cosas que las familias que tenemos hijos con autismo o discapacidad, pues permanecen ocultas a veces para la sociedad, ¿no? Y entonces es una forma de visibilizarlo y sobre todo también ofrecerles recursos prácticos y fáciles para la gente que esté en ese proceso, ¿no? En ese comienzo que siempre es un poquito difícil, ¿no? Y sobre todo también para que la comprensión y la empatía, porque es necesario que la sociedad pues comprenda nuestras situaciones y sea más comprensiva con las situaciones que vivimos, ¿no? Bueno, he empezado así, pero no me he dicho quién soy. Para quien no me conozca, soy Loli Cabra, soy coach, comunicadora, la madre de Alex, un hijo con autismo severo. También soy la autora del libro El Camino del Corazón, que lo tenéis aquí presente. Y bueno, ya sabéis que tengo un proyecto muy especial en el cual me gusta pues dar visibilidad a las familias que tienen autismo y discapacidad para poderles ayudar en su día a día, pues desde el amor y darle un poquito más de conciencia, ¿no? Aprender un poquito más cómo podemos ayudarnos desde nuestra mejor versión. Y hoy tengo el placer de compartir este episodio con una mujer fantástica, una mujer pues valiente, creativa, que ha transformado una experiencia difícil en un proyecto precioso. Se llama Judith Artigas. Bienvenida, Judith. Hola, hola, buenas tardes. Ella es la autora de un cuento que se llama Dream. Es un cuento precioso, lo tengo por aquí. Y venimos a hablar de esto, porque además es que se coinciden varias cosas. Estamos en el mes de abril, que hace unos días ha sido el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, y dentro de poquito también será el Día del Libro, Sant Jordi, en Cataluña. Por lo tanto, es un episodio que viene a hablar expresamente de libros y también de autismo. Bueno, para todos los oyentes que están aquí, que le conozcan un poquito más, cuéntanos un poquito quién es Judith. Pues yo soy una mamá, mi hijo se llama Dante, tiene autismo y nada, en realidad me dedico al mundo de la ciencia porque trabajo en una farmacia, así que tampoco me esperaba acabar escribiendo un cuento, ¿no? Pero resumiendo sería así. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 6 años. El Sí. mío tiene 26 ya, o sea, mucho. Bueno, ahora para que te conozcan un poco más y también que sea algo así fácil, yo a las personas que hacen entrevista les propongo una especie de juego, pero es muy divertido y fácil, ¿eh? Es, por ejemplo, cuando eras pequeña, ¿te gustaba leer? ¿Qué tipo de lecturas hacías? O a lo mejor te gustaba jugar alguna cosa diferente, no sé, ¿a qué te gustaba jugar? No, en principio a mí lo que me gustaban mucho eran los cuentos cuando era pequeña. En realidad me necesitaba que me leyeran un cuento antes de irme a dormir, ¿no? Y recuerdo que yo quería leer, tenía muchas ganas de leer y no sabía leer. Entonces me memorizaba los cuentos porque así los explicaba y hacía ver que ya sabía leer. Es que, ¿no? O Como sea, que tengo tantas ganas de poder leerlos yo que me los memorizaba para poderlos leer sin que supiera leer todavía. Pero me encantaba antes de irme a dormir, me iba a la cama de mis padres y mi padre, que ya estaba en la cama, le decía que si me podía leer un cuento. Y ese rato a mí me encantaba. La verdad es que es así. o Sí. sea que al final eso de leer cuentos ahora o sea, ha sido una cosa que tenías ahí sin darte cuenta, ¿no? Para poder hacer el tuyo propio. O sea, Exacto. Bueno, en realidad de lo que me di cuenta fue de que a mi hijo y en general a todos los niños, ¿no?
cuando tienes que explicar algo que quizás sea un poquito más difícil de entender o un poco más abstracto, es mucho más fácil explicarlo a través de los cuentos, ¿no? Y de las Por historias. ejemplo, sí, estuvimos trabajando cuentos. El primero que recuerdo que trabajé con mi hijo fue El monstruo de colores, porque pensé que para él era súper importante entender las emociones para que no tuviera tanta frustración, porque un niño que no puede comunicarse tan bien como a él le gustaría, si además siente algo que no puede expresar, es muy frustrante, Sí, ¿no? totalmente. Entonces empezamos a trabajar las emociones primero por colores y luego más adelante ya pusimos en palabras, ¿no? Y ese cuento, por ejemplo, realmente nos ayudó muchísimo. Pero como este, otros, el de los tres cerditos, por ejemplo, hice unos peluches como de pompón y, y las cajitas, ¿no? Que eran las casitas de los tres cerditos. Entonces yo explicaba el cuento y así, jugando con algo físico que se puede tocar, iba viendo si mi hijo entendía el cuento, si estaba entendiendo lo que yo estaba leyendo, si lo iba memorizando, etcétera, ¿no? Y el mensaje que transmiten los cuentos, porque al final todos tienen un mensaje. El de los tres cerditos es que, por ejemplo, el cerdito que más esfuerzo pone es el que se salva, pero no solo eso, sino que también salva a sus hermanos, que eso también es muy importante, ¿no? Sí, Y sí. otro punto que también fue muy útil y trabajamos con mi hijo son los típicos, ¿eh? El de la Caperucita Roja, ¿no? Es un cuento que gusta mucho, que entonces ya lo trabajamos con muñequitos así de madera y también lo que hicimos fue que yo iba explicando el cuento y lo hacíamos como una aventura, era como un juego, ¿no? Y yo siempre llevaba el lobo, llevaba los demás personajes y yo llevaba el lobo. Y esa rigidez típica del autismo y que todos los niños quieren que el cuento se explique siempre igual, que si te equivocas, no mamá, oye, te has equivocado, aquí no pone esto, que luego de esto va lo otro, ¿no? Pues un día de repente mi hijo cogió a Caperucita cuando el lobo le iba a preguntar por qué camino iría, ¿no? Y se escapó, Caperucita se escapó, fue a casa de la abuela y le dijo, abuela, cierra la puerta que viene el lobo y nos quiere comer. Y me quedé, digo, wow, mi hijo ha cambiado el cuento, o sea, esa rigidez Qué se bueno. rompió. Y para mí fue increíble y me pone los pelos de gallina de recordarlo, ¿no? Porque es así y poco a poco fui descubriendo el poder de los cuentos en mi hijo y en muchos niños en realidad. Ujú. Me encanta. Así sí, Sí. como fui entendiendo, pues la importancia de escribir para los niños, sí. Bueno, vamos a hablar de tu libro, de este libro Mm. que has sacado recientemente, ¿no? Hace Sí, poco has hecho una presentación, es un libro sí, precioso. ¿De dónde sí. nace la idea de escribir este cuento, Dream? Mira, nace de una dificultad, ¿vale? Porque yo lo que veía es que, por ejemplo, cuando yo hacía un cuento de algo, un cuento de ir por casa, de imprimir un folio y explicarle a mi hijo, ¿no? Cosas cotidianas que le costaban de entender, por ejemplo, como que yo trabajando en una farmacia tengo que hacer guardias, tengo que trabajar de noche, esto a él lo desregulaba mucho, ¿no? Por ejemplo, por las noches. Y yo le explicaba como cuentos, ¿no? De mamá se va a trabajar porque así puede ayudar a personas y luego al día siguiente estar en casa contigo y todo, ¿no? Otro cuento que también le hice así de papel muy sencillo fue también el de la tortuga, ¿no? De que cuando él se sintiera, que las personas cuando se le acercan y le saludaban era como una agresión para él porque sentía que literalmente lo tocaban, que se encerrara en su caparazón y cuando estuviera listo saliera, que se podía defender de esta forma de lo externo, ¿no? Que tuviera una herramienta. Y, y Dream salió de una dificultad que tuvo mi hijo en septiembre cuando empezó el curso escolar, y es que cuando empezó la escuela me dijo que se le habían olvidado las letras y los números. Y yo pensé, no puede ser, no sé, quizás con el verano en medio y todo, pues se siente que no está tan preparado como a final de curso, pero luego te va volviendo todo, ¿no? Y hablé con la maestra y bueno, tenía un problema realmente con las letras y los números, ¿no? Él creía que se había tirado a la piscina en verano y que se le habían mezclado todos dentro de su cabeza. Y lo explica tan bien y lo entiendo tan bien cuando me explica las cosas que pensé, o sea, no puedo dejar que empiece a sentirse menos que los demás, porque luego él empezó a fijarse en sus compañeros de clase
y me decía, mamá, es que yo nunca podré escribir las letras ni los números porque yo no lo entiendo. Y dije, bueno, digo, mi hijo no puede sentirse así, no puedo dejar que se sienta menos que los demás porque él es igual que los demás y tengo que darle autoconfianza. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque yo creo en él, yo sé su potencial, pero ¿cómo se lo transmito? Tiene que creérselo él. Y fue cuando hice el cuento. Entonces, Dream y los personajes están creados a través de muñecos y juguetes que él tiene para que lo relacione, aunque sea inconscientemente, ¿no? Y al final el protagonista, qué casualidad, ¿no? Cuando le leía el cuento, digo, mira, que le pasa exactamente lo mismo que a ti, Qué pero y bueno. que con esfuerzo pues, lo consigue y al final resuelve acertijos, escribe cuentos, cuenta historias, pero le dio fuerza para que confiara en él mismo y lo ha conseguido. Realmente a día de hoy dice, mamá, no puedo parar de leerlo todo, de cualquier cosa escrita en cualquier parte y lo quiere leer, ¿no? Me encanta lo que has hecho porque sin duda es algo de valentía por tu parte también, porque no es fácil. Yo en mi época lo tuve un poco más complicado en sentido, no había tanto apoyo de redes sociales, el autismo no era tan conocido y me encontré con muchas dificultades, pero últimamente estoy viendo tantas madres tan valientes que están tomando las riendas de lo que es la educación de sus hijos, que os admiro muchísimo. Y ojalá yo hubiese aprendido todo esto antes, ¿no? Pero me encanta que lo vayas a hacer. Bueno, una pregunta, ¿los dibujos de quién son? No, los dibujos están hechos por inteligencia artificial, Ah, porque a vale, mí me encantaría saber que son dibujar bonitos, tanto. ¿eh? Soy muy negada para el dibujo, así que los hice con un programa de inteligencia artificial, pero realmente dando las instrucciones, ¿no? O sea, el unicornio tenía que ser con el cabello rubio, con los ojos azules como mi hijo y blanco de piel, porque mi hijo es muy blanquito, ¿no? O por ejemplo, la lechuza, que es la figura de la ayuda en el libro Lula, tiene que ser una lechuza y también le he puesto los ojos azules como también en esa línea, ¿no? De que él se sintiera como identificado, ¿no? Pero sí, todo con instrucciones y que todo fuera bastante como yo quería, sí. ¿Y a quién iría dirigido este cuento principalmente? O no sé. A todos los niños. O sea, este cuento va dirigido a todos los niños, tanto si, o sea, yo pienso que todos los niños enfrentan dificultades Sí. a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, este libro solamente es un mensaje de, de darles herramientas y decirles, si tú te esfuerzas, pones paciencia y no te rindes, conseguirás lo que te propongas. Y al final es esto, mi libro lo que pretende es dar valores. También es importante que lo lean los padres, porque pienso que también es importante, ¿no? Porque al final habla de que los problemas no tienen, o sea, no te vas a salir de un problema y a decir, pues ha sido fácil. No, seguramente siempre será difícil, pero tienes que ponerle ganas y esfuerzo para que luego valga la pena, ¿no? Y al final es esto, que cuando tú te propones algo, si le pones esfuerzo y dedicación, al final puedes conseguirlo. Sí, sí, me parece súper importante lo que estás diciendo y te doy toda la razón en tu opinión, porque creo que además son los padres los que tienen que también dar ese apoyo a sus hijos. Algo que has dicho antes que me ha encantado es que tú creías en tu hijo y que ya has Sí. ayudado de una manera, ¿no? Y al final encontraste con la forma de hacerlo, o sea, y cada uno, depende de sus circunstancias, tiene que buscarlo. Puede ser antes o después. Yo quizás a lo mejor he empezado un poco tarde, pero desde donde estoy ahora estoy intentando también poder dar ese apoyo o a las familias o a mi hijo, a darle mejor vida. Y se trata de cada uno desde el lugar donde esté, depende de sus circunstancias, pues aportar ese granito de arena, pero sobre todo no rendirse, Mm. porque el camino puede ser a veces un poco más duro o complicado, pero también podemos encontrar épocas que serán mucho mejor y hay que aprender a disfrutarla. Y si conseguimos superar ese pequeño bache, al final todo lo demás va a ser mucho mejor, que es un poco lo que también has explicado, ¿no? Que a tu hijo le encanta leer, que está motivado.
Y, y bueno, me comentas también, bueno, que has mencionado que muchas madres, ¿no? Que coincides que con las fases que han pasado el diagnóstico de autismo. Mm, qué Sí, es lo que te han explicado? sí, ¿Cuál fue ese proceso? yo cuando estaba pasando por el proceso, ¿no? de aceptación, porque realmente es duro, ¿no? Es algo que esperes, ¿no? Cuando tienes un hijo, ni te lo planteas, no tienes ni idea, tampoco sabes mucho lo que es, ¿no? El autismo, creo que tampoco estaba, sí que es cierto que lo has visto en alguien cercano, pero no estás inmerso en este mundo, ¿no? Y no sabes exactamente a lo que te estás enfrentando, ¿no? Y el otro día en la presentación de mi libro, precisamente, estuve hablando de las fases de la aceptación y eran muchos padres, ¿no? Los que habían de hijos con autismo. Y cuando terminé me lo dijeron, dice, qué identificada me he sentido contigo cuando has Mm, explicado las fases de la aceptación del autismo, ¿no? Porque realmente lo vives de esta manera, ¿no? Primero, pues pasas la fase de la negación, que es como, no, esto no nos está pasando a sí, nosotros, tiene que ser otra cosa, se están equivocando, se están confundiendo, esto no puede ser, ¿no? Luego te enfadas con el mundo, tienes un sentimiento de injusticia enorme y piensas enorme. que es que por qué a ti, que esto por qué le tiene que pasar a tu hijo, que es lo que más quieres en la vida, ¿no? Luego te sientes culpable porque empiezas a entender lo que es y piensas, a ver si es que he hecho algo mal, a ver si es que Totalmente. lo he hecho de esta forma en vez de otra, a ver si me he equivocado en algo, a ver si es que la culpa la tengo yo y empiezas a sentirte muy mal, ¿no? Luego entras en la fase de la tristeza, que es cuando ya empiezas a entender qué es el autismo y te estás buscando información de cómo a poderlo ayudar, qué es lo que hay que hacer, o sea, tienes que como retener muchísima información, sientes que tú eres la persona que tiene que aguantar este peso y realmente te duele, ¿no? Te duele y es un dolor muy fuerte. Pero después pasas a la fase de aceptación. Lo asumes, dices, vale, hay esto, ¿cómo lo puedo ayudar? Es mi hijo y o sea, voy a seguir para adelante con lo que sea, ¿no? Y empiezas a entender y dices, a ver, ¿qué le va bien esto? Pues vamos por allá. Eres tú quien al final marca el camino. Tú ves qué le va bien para aprender o para poder regularse mejor o para poder estar más tranquilo, que todo fluya de una manera y empiezas a buscar herramientas, apoyos, no sé, por ejemplo, los pictogramas. Yo recuerdo cuando me dieron el diagnóstico que Ujú. había pasado muchas de estas fases porque yo ya sabía y pensaba que había algo, ¿no? Y ya sobrevolaba, ¿no? Por mi mente que seguramente tenía autismo. Entonces yo recuerdo salir de allí y me sentí como aliviada, porque por fin lo que yo no sabía, lo que tenía mi hijo tenía un nombre y sabiéndolo ahora podía ayudarlo. Exacto. Entonces fui y me descargué todos los pictogramas del Arasat y le monté un tablero y los enfados de por la mañana, que yo no sabía por qué se enfadaba por la mañana, pues eran porque él necesitaba saber nada más levantarse cómo sería su día. Y con los pictogramas, pues tuvimos este problema solucionado. Y dices, ostras, lo hubiera sabido antes, ¿no? Y, y al final es Falta mucha así. información. Yo creo que me encanta lo que has comentado de la fase del duelo. Yo también lo explico eso en mi libro. Yo lo Sí, describo cuando me dieron un poco la información de que tu hijo empieza a tener problemas, lo describo como un jarro de agua fría porque, o sea, tú sabes que tu hijo tiene algo, no sabes el qué, tardan un exacto. tiempo en darte el diagnóstico, entonces estás pasando por esas etapas y un Sí, poco es como atravesar el camino sola, en soledad, sin sí, saber dónde vas ni lo que vas a hacer y ese camino lo atravesamos cada uno de forma diferente, ¿no? Pero pasamos todos por esas etapas, ¿no? sí, Y quizás a mí lo que me ha servido es también el pensar que mi proyecto puede ayudar a otras familias que están iniciando ese camino para que sea más leve, porque sí que es verdad que hay que transitarlo, pero con ciertas herramientas puede hacer un poco más, que sea más leve, ¿no? Que sea más liviano, que no sea
un camino tortuoso, como decimos, ¿no? No ver todo negro, sino verlo de colores, ver el mundo de colores un poco como está Dream en el cuento, ¿no? Con esos Sí. colores. Y algo que te quería comentar es que, bueno, a mí en mi experiencia, creo que al escribir el libro del Camino del Corazón fue una forma de sanar mi historia, de contarlo, ¿no? Porque también es una forma de aceptarlo. En tu caso, ¿qué papel ha jugado la escritura al escribir el cuento de Drip? ¿Qué significado? Mira, en realidad el cuento al principio era solo para mi hijo, era como esos otros cuentos que te he explicado, ¿no? Al final era, es que lo tengo por aquí, o sea, era así. Tiene anillas, está plastificado y es que era de otra manera, ¿no? Y, y luego cuando teníamos visita con la psicóloga de la Seguridad Social, que vamos también por privado, pero porque al final es eso, ¿no? Necesitas estos Sí. apoyos y ayudas, ¿no? Y ella, que es fantástica, María José, me dijo, oye, ¿cómo está tu hijo del problema, ¿no? Que hay de las letras, los números, todo esto? Y le dije, mira, pues mejor, digo, porque le he hecho un cuento de estos que hago a veces y le ha dado la fuerza para no rendirse y sobre todo que no piense nunca que es menos que los demás o que él no puede conseguir lo que los demás pueden conseguir. Digo, porque al final tenía como una barrera y la hemos derribado, ¿no? Con el cuento de que se ha identificado con alguien que le pasaba exactamente lo mismo que a él y lo ha conseguido, ¿no? Y esto le ha dado fuerzas para enfocarse en ello y tener ganas de aprender las letras y los números. Y me dijo, oye, este cuento lo tienes que publicar. Digo, ¿qué dices? Digo, si yo no soy escritora, que yo trabajo en una farmacia, que yo no, que no, que de verdad. Y entonces fue cuando lo envié a una editorial y enseguida me llamaron que sí, pero claro, es una inversión de dinero Sí. que no siempre va bien y es costoso, la verdad. Y por eso al final lo hice por otra, bueno, lo hice por la plataforma Amazon y así no tenía que invertir todo este dinero, ¿no? Pero sí que es cierto que mi primer Se pensamiento siente fue mal el esa. micro ahora, Judith. No te se escucha. A ver, ¿Me antes oyes sí, ahora? ahora sí, pero es que por un momento se escuchaba flojo y no me gustaría que los oyentes se perdieran por el mensaje que estás enviando. Que lo hiciste Pues por la plataforma, ¿no? ¿Me has dicho? sí, y al final lo hice a través de otra plataforma que no tuviera que hacer esta inversión, pero por probar, ¿sabes? Por decir, tampoco tenía mucha confianza en mí misma. Al final, yo pensaba, yo lo he hecho exclusivamente para mi hijo, pero luego pensé, porque luego la psicóloga me dijo, oye, ¿tú no sabes que con este libro puedes ayudar a otras familias y a Claro. otros niños? Y entonces pensé, pues mira, ojalá, porque si cuando yo estaba en todo este proceso de incertidumbre, ¿no? De que si mi hijo tenía autismo, qué le pasaba, qué ocurría, quizás hubiera tenido más herramientas, que es lo que tú decías antes, ¿no? Sí, Porque te sientes muy solo, porque al final es como que no tienes, no sé, no sabes dónde tienes que ir, es exacto. como te sientes perdido y quizás si hubiera visto un libro, ¿no? Como el tuyo o un cuento como el mío, hubiera dicho, vale, pues lo voy a leer y voy a ver qué es lo que tengo que hacer o como una ayuda, ¿no? Para poder agarrarte a algo y decir, vale, vamos a seguir adelante, ¿no? Y pienso que es eso, que si le puede servir a alguien, yo ya estoy contenta, porque a mi hijo ya le ha Exacto. servido. Es que es lo que pensé yo. O sea, yo no escribí o sea, el libro para, o sea, para mí, sino lo escribí con la intención de poder ayudar a otras personas que están en el camino. Y me ha sorprendido que incluso amigos o familiares que han leído mi historia se han visto muy identificadas. ¿Por qué? Porque pasas por un mundo de emociones. Y este mundo de emociones, en cualquier momento, pues hay personas que también han sufrido pues, una depresión o proceso de ansiedad o se han sentido mal, se han sentido también con culpa, con otro tipo de sensaciones que al final en un momento de esta vida aparecen, ¿no? Entonces creo que es importante también el poderlos hacer. Bueno, algo, Sí. vamos a ir por otro bloque, que entonces quiero robar mucho tiempo, que es el que me has compartido algo muy importante, que es el papel de la responsabilidad de los padres. Y quiero Sí, que cuentes un poquito así, brevemente, lo que opinas sobre esto, lo que te han comentado. sí, por ejemplo, a veces
me han comentado, ¿no? Algún maestro o maestra que ojalá todos los padres pusieran estas fuerzas para ayudar a sus hijos, porque a veces, primero, hay también en el proceso de que no lo quieren ver, ¿no? Que es Sí, comprensible que al principio no quieren ver lo que le está pasando a su hijo porque es algo pues que cuesta de asumir, ¿no? Pero que una mm, vez sabes lo que hay, tienes que poner claro, todas tus fuerzas, ¿no? Porque dejar la totalmente. responsabilidad de su futuro en manos de los maestros o maestras que irá teniendo, creo que no es correcto. Ellos hacen su trabajo una parte del día y por Mm, supuesto que están ahí para ayudar a nuestros hijos e hijas, pero no pueden ocuparse de todo. O por ejemplo, el psicólogo, ¿no? Yo recuerdo el psicólogo al que vamos cada 15 días, Isaac, me dijo, mira, que vamos a hacer un trabajo muy importante y yo te voy a ayudar y te voy a dar herramientas para vuestro día a día, voy a hacer las sesiones con él. Dice, pero al final los que tenéis que trabajar sois los padres en casa porque sois vosotros los que pasáis más tiempo con vuestros hijos exacto. y sois los responsables de hacer que esto avance y funcione. Por lo tanto, pienso que esto también es muy importante, Sí. que tomemos responsabilidad, porque ser padres es una responsabilidad. Y cuando hay una dificultad, tienes que ponerlo todo, todo y darlo todo por ello. Y quería dejar claro esto. Sí, yo también te doy tu apoyo en ese sentido y te respaldo totalmente. ¿Qué le podríamos decir? Digo una cosa tú y una cosa yo, a un padre o una madre que está en un momento ahora de bloqueo, que no sabe qué hacer, que está esperando respuestas de otra gente. ¿Qué es lo que podría hacer para salir de esa situación? Bueno, cuando estás en este momento de bloqueo, incertidumbre, que no sabes qué es lo que ocurre y que a lo mejor estás esperando un diagnóstico que te digan qué es lo que ocurre, yo solamente podría decir que ojalá me hubiera dicho que estuviera tranquila, que pase lo que pase, tendré herramientas para poder lidiar con ello y que hay muchas personas en mi misma situación y que entre todos podemos ayudarnos entre nosotros Sí, y que no está mal pedir ayuda, que es algo bueno pedir ayuda y que sobre todo que a mí me ha pasado, realmente me ha pasado de decirme, ¿no? Otra madre, mira, creo que me está pasando lo mismo por lo que has pasado tú, ¿qué consejo me das, no? Tranquila, sé valiente que todo lo verás mejor, pero necesitas pasar por aquí, ¿no? sí, Pero que te digan que vas a estar mejor, que esto no va a ser sí, siempre así, ¿no? exacto. Es que al final tienes que pensar que tenemos, a pesar de que el camino va a tener momentos de baches y dificultades, siempre tenemos que dar lo mejor para poder ser el apoyo de nuestros hijos, ¿no? De nuestros familiares. Y Mm. para ello también lo que, desde mi punto de vista, lo que yo quiero ofrecer es eso, que darle a las familias, a los padres, pues esos recursos para que emocionalmente sostengan esos momentos complicados, porque sabemos que van a venir, porque igual Mm. que a todas las personas, pero justamente a ellos son los que más necesitan estar bien para poder estar mejor con sus hijos, ¿no? Es algo que también, y sobre todo también pedir ayuda, que ahora también existen las redes sociales, que de cualquier manera van a encontrar ciertas respuestas, que no es como hace años que no había nada donde mirar y era todo más complicado. Bueno, para Sí. acabar. Bueno, podríamos estar hablando aquí horas, creo, ¿eh? Porque es un cuento que a mí me ha inspirado muchísimo. Quería hacerlo más, pero si no tendríamos que hacer una segunda parte, ¿eh? Pero como sé que tener poco tiempo, eh, quería decir, em, vamos a ver, una última pregunta. ¿Por qué es importante que los niños o no, los niños tengan o no, o sea, diversidad funcional y tal, lean este tipo de cuentos? Para que puedan desarrollar mejor empatía hacia los demás, porque al final tienen que ver qué dificultades tienen todos y habilidades también. Algo muy bonito que me pareció que hizo la maestra de mi hijo, que es fantástica y se lo agradezco, es que cuando hice el primer cuento, este que he enseñado de ir por casa para mi hijo, lo llevó a la escuela el día de su cumpleaños y lo leyó la maestra en voz alta delante de todos los niños y cuando terminaron de leerlo, la maestra dijo, ahora vamos a hacer un juego. Cada uno de nosotros dirá una habilidad y una dificultad y cada uno de los niños dijo
una habilidad y una dificultad y se dieron cuenta de que todos son diferentes, pero que cada uno de ellos igualmente es único y especial, igual que el unicornio, ¿no? Y al final no tenía nada que ver si había alguna necesidad especial en ese niño o no. Al final todos son niños, todos son únicos y todos son especiales, todos son diferentes entre ellos, cada uno tiene Exacto. sus habilidades y sus dificultades. Y por eso pienso que es importante que lo puedan leer todos los niños para comprender mejor a los demás. Sí, yo, si quieres, bueno, podemos quedar otro día para hablar de esta segunda parte que a mí me ha encantado, incluso de una frase que tienes ahí al final. Y si quieres, podemos hacer una segunda parte más adelante en el cual Vale. hablen de todo esto. Bueno, cuéntanos dónde podemos conseguir tu cuento y dónde Mira, se en redes. ahora mismo, donde se puede conseguir es físicamente solamente. El punto de venta solidario que tengo actualmente es la farmacia donde trabajo, que es la farmacia de Guardiola de Berguedà, que es donde tengo los ejemplares de este libro. Este libro no es el que tengo en la plataforma Amazon. Este libro me lo ha regalado la impresión el Ah, ayuntamiento de mi pueblo, que es Bagà, junto en colaboración con la Diputación de Barcelona, y me han regalado 100 ejemplares. Entonces, wow, felicidades. sí, yo no tengo que pagar absolutamente nada, son gratuitos para mí. Y lo que he hecho es que de los 100 ejemplares daré la totalidad, integridad de los 10 euros por libro a la Asociación de Autismo del Berguedà, de mi Sí, comarca. la Y el conozco. otro día hicimos la presentación junto con Olivia, que es la presidenta de la Asociación de Autismo, y fue precisamente por esto, ¿no? Y quiero dar las gracias desde aquí al ayuntamiento por hacerme este regalo y por ayudarme a ayudar a la asociación que tanto lo necesita para estos chicos, que podamos hacer actividades para ellos y que podamos promover, ¿no?, su autonomía, que puedan aprender, que puedan disfrutar. Y, y, al final ahora es así, o sea, lo tengo físicamente. Cuando termine estos 100 ejemplares, yo lo que quiero es que me los compren estos porque así me gusta colaborar, ¿vale? Y que todo el dinero vaya para la asociación, pero cuando se me terminen luego los tendré, bueno, está en Amazon, Sí, yo lo ¿vale? compré por Amazon. Lo compré por Sí, Amazon porque no lo sabía si no te lo hubiese pedido. no, porque ha sido, nada, los tengo desde el día 2 de abril, que fue el Día Mundial del Autismo, y bueno, fue un regalo inmenso, ¿no? Y lo agradezco profundamente porque veo que mi libro, que mi cuento sirve para algo y es para ayudar a una asociación que tiene un trabajo tan importante. Mm, De acuerdo. sí, sí. Bueno, Judith, muchísimas gracias por esta entrevista. Me ha parecido fantástica. No te quiero robar más tiempo, sé que te tienes que marchar. Y si te parece, quedamos algún día más adelante para hablar de esa parte de los valores tan fundamentales, de todo eso que pones al final del libro que me ha encantado y Vale, a inspirar a más personas y sobre todo también que acordaros que en el día del libro que tenéis el libro de Dream y el libro de Camino del Corazón para que os acordáis y compráis, que seáis solidarios. Bueno, muchas gracias.